hacerlas a ustedes. ¿Te has preguntado qué desea Dios de mí? ¿Qué desea Dios de tu vida, de la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué desea Dios de nosotros? Un señor fue al doctor y el doctor le dio la triste noticia de que tenía solamente 6 meses más de vida. Pero como este hombre no pagó su cuenta antes de esos 6 meses, entonces el doctor le dio otros 6 meses de vida. Pero es un chiste, sí, ¿qué dice? Pero realmente nosotros no sabemos cuándo nos va a llegar la hora, ¿verdad? ¿Cuándo nos va a llegar el día en que tengamos que rendirle cuentas a Dios por nuestra vida? Todos sabemos un espacio de vida y sabemos cuándo nacimos, obviamente. Sabemos cuándo inició nuestra vida y cuándo también entramos en la edad para poder decidir entre el bien y el mal, ¿cierto? Así es. Pero la realidad es que no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Nadie. Y es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué desea Dios de mí? Y vamos a ir a nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 12. Vamos a ver ahí una situación interesante en la vida de Jesús. Y saben, hermanos, es muy importante que como iglesia nos enfoquemos en un tema fundamental y que es el formar familia. ¿No es eso lo que aprendemos desde los principios básicos? La familia de la fe, el ser una verdadera familia de fe como iglesia que somos. Y vamos a ver aquí en esta escritura, Mateo 12, versículo 46. ¿Estamos ahí? Mateo 12, 46. Dice la Biblia: todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos, que deseaban hablar con él. Como se quedaron fuera, alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le llevó el aviso: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hace algunos años, platicaba yo con una conocida que es muy religiosa y tocó ese punto, que Jesús no tuvo hermanos, que fue hijo único, y que todas las referencias bíblicas que hacen a los hermanos pues se refieren a los hermanos de sangre, perdón, a los hermanos espirituales, ¿no? Y sabes, aquí vemos una situación muy interesante, porque Jesús estaba ahí teniendo una charla bíblica dentro de un hogar y estaban todos los discípulos con él. Y en eso pues se acerca a su familia, su mamá y sus hermanos afuera tocando la puerta, y alguien le avisa a Jesús que lo estaban buscando su mamá y sus hermanos. Y es muy interesante que Jesús sí tenía hermanos, ¿verdad? Jesús era parte de una familia física grande. Y con esta conocida, yo inclusive me acuerdo que le hice la mención que hay hasta nombres y todo, pero obviamente hemos aprendido que no vamos a discutir con nadie en cuanto a la palabra de Dios. No se trata de discutir, planteamos nuestra convicción, nuestra fe, y hasta ahí nada más. Pero vamos a un capítulo adelante, el capítulo 13, versículo 55. Vamos a ver esta familia física de Jesús. 13, 55. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De quién está hablando aquí? De José, ¿verdad? Su padre terrenal.
¿Y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? Así que Jesús tenía 4 hermanos, ¿verdad? Eran con él 5 hombres en la familia. ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Así es de que ¿cuántas hermanas tenía Jesús? No nos dice aquí cuántas, pero por lo menos podemos inferir que eran 2, porque habla de hermanas. En otras versiones dice que estaban todas sus hermanas. Aparentemente eran más de 2, pero vamos a suponer entonces que eran 2 hermanas. Son él, 4 hermanos y 2 hermanas, son 7 más su padre y su madre, una familia de 9, ¿no? Curiosamente es el número de mi familia, somos 7 hermanos, mi padre y mi madre que ya fallecieron, pero aquí habla específicamente de la familia carnal, física, ¿no? Y sabes, si hacemos si estamos hablando de que en aquella época la familia, el núcleo familiar era algo muy importante. En un mismo hogar vivían varias generaciones, ¿no? Había mucho énfasis en el núcleo familiar porque había padres, hijos, abuelos, nietos, todos en un hogar, y había una gran dedicación por la familia. En nuestro México también sucede mucho, a veces, pues no siempre, pero hay también a veces esa aglomeración en algunos hogares. Pero entonces vemos aquí a Jesús que no está despreciando precisamente a su familia. No es que esté diciendo, esa no es mi familia verdaderamente, sino que realmente Jesús está poniendo ahí énfasis donde muchas veces no lo hacemos o no lo hay, y es en la familia espiritual. Dice, sí, allá afuera está mi familia física, mi mamá y mis hermanos, pero ¿saben quién es mi familia espiritual? Son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. Esos son los que son parte de mi familia. Y aquí algo muy interesante que menciona, dice que cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo son mi verdadera familia. Yo les pregunto, ¿acaso dice ahí a aquellos que escuchan la voluntad de Dios? ¿O los que creen en la voluntad de Dios? No, ¿verdad? Los que hacen la voluntad de Dios. Es muy diferente a lo que se enseña en otras iglesias, que lo único que tienes que hacer es creer, solamente creer intelectualmente, o tener una fe intelectual o una fe emocional, y ya con eso está bien. No, aquí yo estoy seguro que todos los que somos discípulos hemos recibido la enseñanza correcta. Amén. Y quienes están estudiando la Biblia están recibiendo la enseñanza correcta. Y tú, amigo, que hoy nos visitas, si estás buscando verdaderamente a Dios, el Dios bíblico, la verdadera fe, quiero decirte que viniste al lugar correcto. Amén. Porque Jesús dice, los que van a ser parte de mi familia espiritual son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Una fe real, una fe bíblica, una fe que va acompañada de hechos, de acciones. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque si tú y yo queremos tomar parte de esta familia, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque tú y yo podemos formar parte de esta familia espiritual de Jesús, amén. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a fijar aquí el primer punto de la clase. Y no sé si tú aquí te has preguntado, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su voluntad? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Vamos a Efesios
capítulo 3. Perdón, Efesios 1, versículo 3. Voy a adelantarme mientras llegan. Son escrituras largas, así de que vamos a avanzar. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. ¿Qué es lo que Dios desea de ti y de mí? Punto número 1, Dios desea tener una relación contigo. Dice que Él nos reveló el secreto de su voluntad, efectuado a través de Jesús. Y al final dice que nos ha dado su sello de salvación y que nos promete esa salvación para toda la eternidad. Amén. Amén. Dios quiere y desea tener una relación contigo, hermano, amigo que nos visitas. Hay un plan puesto en marcha desde antes de la creación del mundo. Vemos que antes de la creación del mundo, ahí estaba Dios. ¿Y sabes qué? Ahí estaba Jesús. Porque Dios ya tenía ese plan para tu vida, para mi vida, ese plan de redención, este plan que son las buenas nuevas del Evangelio. Que Jesús iba a morir por nuestros pecados, que iba a resucitar al tercer día y que a través de esa resurrección tú y yo podemos tener una vida eterna. Y esa esperanza de vida eterna está vigente, está viva, es actual. Porque Dios tenía ese plan desde antes de la creación del mundo. Esto es increíble, ¿no te parece? Dios no creó al mundo y a su creación solamente para que viviera arbitrariamente, para que solamente existiera, sino que Dios desea tener una relación con nosotros, que somos la cima de su creación. Él creó la humanidad con este fin. Dice la Biblia que nos predestinó, que nos adoptó. Y sabes lo increíble de la adopción es que en ese acto de adopción es una elección. Dios escoge. Así como un papá va a un lugar para adoptar a un bebé, desafortunadamente pues se dan casos en que algunos matrimonios no pueden tener hijos y van y deciden adoptar un bebé, pero van y lo que hacen es
pues pueden escoger al bebé, ¿verdad? Les muestran en un orfanato tal vez. Y ¿sabes? Eso pasó con nosotros desde antes de la creación del mundo. No fue accidental. Amén. Amén. Pero es importante que comprendamos la elección. Porque la elección no es como nosotros la comprendemos algunas veces. Y podemos pensar, bueno, ¿qué significa esto? ¿De qué estás hablando, Eusebio? Si Dios nos predestinó o eligió desde antes de la creación del mundo, entonces, ¿qué significa? ¿Que eligió a algunos y rechazó a otros? Así que desde la creación del mundo, Él dice, ok, tú sí, tú no, tú sí, tú, ok, vete para acá, ¿no? ¿Así se imaginan a Dios? No, ¿verdad? Que así lo selecciona como en un equipo de fútbol, pues éramos jóvenes, ¿no? Nos seleccionaban, ¿no? Queríamos estar todos participando. Pero si tú lo ves de esa forma, haces a un lado la decisión propia del ser humano, haces a un lado la libertad de elegir. Porque, ¿qué significa? Bueno, Dios ya escogió a los que son suyos. Y si no me escogió a mí, ya ni modo. Y si no me escogió a mí, entonces, ¿por qué me culpa? ¿Cómo me puede culpar a mí si Dios seleccionó a unos y yo no fui de uno de ellos? ¿Se entiende eso? Porque hay una confusión pensando, bueno, ¿qué es esa elección? La elección, si la vemos desde un punto de vista mundano, donde no la vemos como la ve Dios, pensamos como que algunos, oh, amén, yo fui seleccionado, ¿no? Claro. Dios me eligió, qué suave, ¿no? Yo soy uno de ellos y aquel de allá afuera, pues no, pobrecito, pero yo sí fui elegido. Pero ¿sabes qué? No funciona así la elección. Y por eso es importante saber, bueno, desde el punto de vista de Dios, cómo es que funciona la elección. Y tenemos que comprender cuál es la naturaleza de Dios. Número uno, todos sabemos, Dios es amor, ¿verdad? Y fíjense, vamos a un Salmo 145. Vamos al libro de los Salmos. Vamos a leer dos versículos, 8 y 9. Te lo leo mientras llegas y confirmas. Es versión 2, Dios habla hoy. Dice, el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. El Señor es bueno para con todos y con ternura cuida sus obras. Otras versiones dicen, el Señor, fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras, o amoroso a toda su creación. Así que Dios ama ¿a quién? A todos, ¿verdad? No lo dudes. Dios ama a todos. No ama a algunos más que a otros. Y si tú lo ves desde un punto de vista como un papá, los que tenemos más de un hijo, o varios hijos, no amamos a unos más que a otros, ¿verdad? Amamos a todos por igual. Y Dios es amor. Así que, si Dios es amor, Dios ama a todos. Lo ama a unos sí y a otros no. Pero ¿qué más? Número 2, Dios es también omnisciente. Alguna vez les compartí toda la naturaleza de Dios, las características, ¿verdad? Bueno, ahorita nada más recordemos que es omnisciente. ¿Y qué significa que Dios lo conoce todo, verdad? Como dice la Escritura, Dios conoce quiénes son los suyos y Dios sabe todo, el principio y el fin. Dios sabe todo lo que va a pasar. Así que sí es verdad que Dios sabe quiénes son los suyos. Dios sabe quién va a elegir seguirlo y quién no. Dios sabe si tú vas a ser fiel. Dios sabe si tú vas a hacerte fiel hasta el fin. Y te preguntarás, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede amarme Dios si quizá ya sabe que el tiempo después yo voy a dejarlo?
¿Sabes? Hay un ejemplo que sucedió en la vida de Jesús aquí en la tierra. Cuando Jesús caminó con uno de sus apóstoles, el que lo iba a traicionar, Judas, que ya se había predicho, que ya se sabía qué iba a pasar. Sin embargo, el amor, el ser parte de su familia espiritual, el darle todo su corazón en la esperanza de que podía cambiar, estuvo ahí hasta el fin. Y lo mismo pasa con nosotros y Dios. Amén. Así que, ¿cómo es que alguien es elegido y alguien no? Bueno, depende de la respuesta que nosotros le demos a Dios. Porque Dios nos elige a todos. Dios nos da a todos la misma oportunidad, sin excepción alguna. Pero algunos lo van a aceptar y otros no. Y ahí es cuando llega la elección. Cuando la elección de Dios y la elección del hombre se unen, entonces tú y yo sí llegamos a ser predestinados por Dios. En el momento en que tú te unes a la elección que hizo Dios y eliges seguirlo, en ese momento eres predestinado. Amén. Hablando metafóricamente, así como el sol endurece el barro, el sol también derrite la mantequilla. ¿Estás de acuerdo? El punto no es que el sol endurezca el barro realmente o que el sol derrita la mantequilla, sino que la sustancia, al recibir el calor del sol, reacciona de esa forma. Bueno, así que el punto no es el calor del sol, el punto es entonces la sustancia. El punto de nosotros, ¿cuál es? Nuestro corazón. Y quizá algunos reaccionan endureciendo su corazón a Dios y otros lo suavizamos. Así que la pelota está en nuestra cancha, ¿verdad? Nosotros decidimos y aceptamos la elección de Dios en nuestras vidas. Amén. Así, con esto, ¿qué significa eso para ti? Significa que la oportunidad existe para ti y para todas las personas. Todos los que estamos aquí, discípulos o no discípulos, existe esa oportunidad también para toda la gente que está allá afuera. Tú tienes la oportunidad de aceptar esa salvación en tu vida. Tú tienes la oportunidad de cambiar, pero la decisión es tuya. Así es. Dios nos ha ofrecido todo lo que necesitamos y ha hecho lo máximo para que tú puedas tener una relación con Él. Amén. Nos dio a su Hijo, ¿cierto? Así es. Es triste cuando vemos de algunos discípulos, después de haber hecho un compromiso con Dios, después de haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, deciden endurecer su corazón a Dios. A mí me entristece mucho cada vez que alguien se va de la fe, de la iglesia. Pero, porque es una decisión, hermanos. No importan las circunstancias terrenas, humanas, que te hacen tomar esa decisión. Recuerda que el compromiso, y eso se nos hizo mucho énfasis desde los principios básicos, es con Dios, no con los hombres, no con quien te compartió los estudios, no con nuestros líderes. Y el camino, como dice en el libro de Efesios, es Cristo. Cristo es el camino para que tú y yo podamos tener una relación con Dios. Y Jesús nos enseña qué significa ser un discípulo. Amén. Vamos ahora a la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4. Así que Dios quiere tener una relación contigo. ¿Qué más? Punto número 2. Dios desea que nos apartemos del mal. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice así: lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo
en forma santa y respetuosa, no con pasión ni malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castigará duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Dice que su voluntad es que llevemos una vida santa, ¿verdad? Que actuemos diferente a como actúa el mundo allá afuera. El mundo actúa de una forma, el mundo hace cosas de las cuales nosotros nos debemos de apartar. Y vamos a otra escritura ahí mismo, bueno, más bien en Efesios. Efesios capítulo 5. Una escritura también larga, me voy a adelantar, lo que encuentran. Dice: ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Nos compartía Fernando. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales, o hace cosas impuras, o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. No tengan ustedes, pues, ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. Pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenla a la luz, pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. ¡Wow! La voluntad de Dios es que lo imitemos, dice la Biblia, ¿verdad? Que no caminemos en la oscuridad. Dice que antes eran de la oscuridad, pero ahora son parte de la luz. ¿Sabes aquí cuál es el punto? El punto, como nos compartía muy bien Fer, no es que tú y yo dejemos completamente de pecar, porque eso nunca va a suceder. No es, ¿has pecado o no has pecado? Porque eso no va a suceder. Deseamos no pecar.
Yo todos los días le pido a Dios, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame, yo quiero cumplir cada uno de tus mandatos. Pero debemos decidir no hacerlo, amigos. Pero tú y yo somos pecadores. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es, ¿estás caminando en la luz o estás caminando en la oscuridad? ¿Estás viviendo, persistiendo en el pecado, encubriéndolo tal vez, o estás luchando contra el pecado? Esforzándote todo lo posible por no hacerlo, siendo abierto, pidiendo ayuda en tu vida, viviendo en la luz, en vez de vivir en la oscuridad. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Porque sabemos que tú y yo somos imperfectos. Y esa es la diferencia entre tú y quienes viven en la oscuridad o quienes no conocen de Dios. Y escuchamos tal vez esto y nos pega, ¿no? Nos decimos, híjole, pues no es nada fácil, va a ser difícil. Pues sí, nadie nos dijo que era fácil. Pero Dios nos llama a que vivamos en la luz, que nuestra vida sea como un libro abierto, que todo lo que hacemos sea un libro abierto. Te pregunto, ¿estás viviendo en la luz o en la oscuridad? Sabes que eso puede ser real en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida familiar. ¿Está abierta tu familia, tu matrimonio, toda tu vida? Para que la gente que nos conoce, la gente que nos ve a nuestro alrededor, ante ellos que tú puedas decir, esta es mi vida, aquí están mis verrugas, así soy yo, aquí está lo bueno, pero esta es mi vida realmente. Muchas veces entre familias, entre casados se hacen pactos. Reflexiona si no estás tú en uno de estos casos. Por favor, no le digas a nadie lo que está pasando aquí en la casa. Si tú no dices, pues yo tampoco digo, y así nadie nos sorprende. Ahora, ¿es tu caso? Si queremos entender lo que realmente estamos viviendo, ¿estás viviendo en la oscuridad? Inclusive a veces ni siquiera es un pacto. ¿Sabes qué? A veces es la amenaza. Quizá el esposo piensa, si yo digo algo, mi esposa cuando llegue, pues quién sabe qué me vaya a decir. O tal vez tú, el esposo, oye, te dije que no lo dijeras a nadie, que tienes que estar sacando las cosas que son entre nosotros, a nadie le importa. Quizá eso es lo que puedas pensar. Y entonces tenemos una cultura donde todo está cerrado, donde la luz no entra, donde no queremos aceptar que entre la luz, que entre la luz a nuestro hogar. Si tú cierras la puerta, apagas la luz, ¿qué va a haber? Oscuridad. ¿Qué es lo que vives entonces en tu hogar? ¿La oscuridad? Este es un tema que, y a través del discipulado tú puedes recibir la ayuda, es un tema que se puede profundizar mucho. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ya recibimos apenas el taller de matrimonios, hay que ponerlo en práctica, hermanos, simple y sencillamente. Pero de manera personal, tal vez hemos tenido momentos en los que hemos hecho mal y decimos, ya no lo debo, sé que ya no lo debo hacer, ya no lo quiero hacer, pero ¿le debo decir a alguien o no? No, pero si le digo, ¿qué va a pensar de mí? ¿Sabes qué? Mejor no lo digo y mejor ya no lo hago. Yo lo puedo dominar, ya no vuelve a suceder. ¿Y sabes qué pasa? ¿O sabes qué va a pasar? Que vuelve a suceder otra vez. Así es. Porque no hemos dejado que la luz entre a nuestra vida y no hemos permitido que alguien más espiritual que yo me ayude a vivir en la luz. Amén. Amén. Vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 2, hablando también de apartarnos del mal. Es una escritura increíble. 1 de Pedro 2, versículo 9.
Como cristianos tenemos que ser realmente un ejemplo para las personas de afuera. ¿Estás de acuerdo? Amén. Las personas de afuera tienen que ver que nuestra vida es diferente a lo que los demás están viviendo. 2:9 dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcanse bien entre los paganos, así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes, que Él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Reverencien a Dios. Respeten al emperador. Vivir una vida diferente. ¿Te acuerdas cuando mamá o papá te cachaban en algo que tú sabías que no estaba bien? Pero tú, ¿cómo te defendías? Ay, mamá, pues todos lo hacen. Era la clásica respuesta, ¿no? A nuestros papás. ¿Y cuál era la respuesta de los papás? Ah, y si los demás se van a un precipicio, ¿tú también te vas a ir? ¿Tú también te vas a aventar? Nomás porque otros lo hacen, tú lo tienes que hacer también. Esa es la clásica respuesta, ¿no? De nosotros, de nuestros padres. Pero hay muchas cosas, hermanos, amigos, que pasan a nuestro alrededor que no están bien. Así es, dinos. Las cosas chuecas. Clásico, el vecino tiene cable y te ofrece y dice: oye, pues vamos, micha y micha, ¿no? Te paso mi cable para que no te cueste. Y tú puedes, tal vez, piensas: bueno, si tú quieres robar o quieres irte a la cárcel, pues conéctalo. Eso no está bien, ¿verdad? Para nada. Es robar. Y algunos, a veces, a lo mejor hasta lo podemos ver como una bendición. Pues, wow, me van a conectar el cable gratis, ¿no? ¿Qué otras cosas? Papeles chuecos, cosas chuecas, chistes indecentes, palabras indecentes, con los compañeros de trabajo, los vecinos. ¿Sabes? Todos conocen, bueno, pues, la mayoría saben que hoy me estoy dedicando a conducir un Uber. Ahí se prestan muchas cosas malas. Yo había oído nada más hablar de viajes fantasmas. Y pues es un fraude. Gente que te ofrece, que clonaron tal vez por ahí alguna tarjeta de crédito y ganarse una lana, pero te ofrecen que tú también te puedes ganar una lana. Yo nada más había escuchado, pero ayer fui no tentado, porque jamás entró en mí la tentación, pero ayer me llegó un pedido y me mandan un mensaje: llámame por favor. A lo mejor no estaba ubicado correctamente, le llamé. Y no, pues se trataba de eso. Me quería ofrecer un viaje fantasma. Ándale, le ganas unos 200 pesos. 2-3 horas y ya. No, muchas gracias. Por favor, cancele. No, es que yo no puedo cancelar. No me deja cancelar. Inmediatamente cancelé yo el viaje. Avanzo unos metros y otra vez. Yo no puedo ver quién es el pedido hasta que no presiono, ¿no?, el llamado, y era el mismo. Y me manda: soy el mismo, ¿te interesa? Y le dije: no, muchas gracias, ahorita estás a tiempo, cancela. Antes de 5 minutos no le cuesta, ni a él ni a mí.
Pero me vuelvo a decir, no, inmediatamente pues ya. Cancelo y digo, por cuestiones de inseguridad. No hay una opción que diga que cuestiones fraudulentas. Cuestiones de inseguridad. Pero quizá alguien con mucha necesidad diga, me ha ido mal y pues le entro, ¿no? Pero como discípulos tenemos que marcar la diferencia. Amén. ¿Eres diferente? Yo sé que vienes a la iglesia, yo te veo, pero eres diferente en tu vida, en tu lugar, en donde te desenvuelves. Actúas diferente, tomas decisiones que sí van en contra de lo que la mayoría hace, que sabes que está mal. Porque lo otro es más cómodo, ¿no? Es más fácil y es más atractivo también, tal vez. Pero tú no debes enfocarte en lo que tienes aquí, tú debes enfocarte en lo que tienes allá, porque tu principio verdadero es allá. Amén. Y quizás no tengas, aquí no vamos a tener cable, yo déjenme les confieso, no tengo cable, ni tiempo tengo para ver televisión. Pero no lo tienes que robar. Allá arriba en el cielo sí vas a tener mucho cable. Yo creo que ni va a haber televisión, pero allá arriba, ¿verdad? Pero ¿qué más? Ya vimos que Dios desea tener una relación con nosotros. Así es. También desea que nos apartemos del mal. Así es. Y punto número 3, Dios desea que nos integremos a su familia. Vamos a 2 Corintios, versículo 8, tercer y último punto. ¿Están despiertos todavía? Amén. Ya vamos a la mitad. ¿Cuál es la 2 Corintios 8, versículo 1. Ya estamos ahí, porque ya me ganaron. Dice, ahora hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices, y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Por su propia iniciativa nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte de esta ayuda para el pueblo de Dios. Y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Por eso hemos rogado a Tito que recoja entre ustedes esta bondadosa colecta que él comenzó a recoger. Dice que se entregaron a sí mismos, primeramente a Dios y después a nosotros, como es la voluntad de Dios. Qué increíble escritura, ¿no te parece? Dice que fue por su propia iniciativa, nadie los forzó, nadie los obligó, dijeron, yo me voy a entregar a Dios. Y también se entregaron a nosotros mismos. Se entregaron a ser parte de la familia de Dios. Es también una escritura increíble que habla de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es solamente que tú tengas una relación con Él y te apartes de todo lo demás del mal, sino que tú también eres parte íntegra, comprometida de la familia de Dios. El contexto de esta escritura habla obviamente de la ofrenda, pero no les quiero hablar de la ofrenda. Yo apenas tuvimos nuestra segunda parte y estoy seguro que cada uno ya tiene sus propias convicciones respecto a la ofrenda. El mensaje de la escritura más bien lo quiero enfocar más allá de la ofrenda, al hecho de que realmente estos hermanos vieron, comprobando que están integrados a la familia, al pueblo santo, al pueblo elegido por Dios, que están comprometidos con Dios y que están comprometidos con la iglesia también. Hay un compromiso, hay una dedicación, es una verdadera familia lo que formamos, hermanos. No se trata solamente de venir una vez a la semana o de asistir de vez en cuando, sino que hay un compromiso familiar. Amén. Así como cuando tú organizas una fiesta de cumpleaños de algún miembro de tu familia, invitas a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, a toda la familia, a la familia carnal, ese mismo compromiso con que te involucras, todo, ese mismo compromiso, esa misma convicción debes hacer entre nosotros. ¿Por qué? Así es. Porque somos familia. Así es.
somos la familia espiritual que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Debe haber una entrega, debe haber un compromiso y ser parte de la familia de Dios. Cuando te inviten, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a reunirnos, vamos a reunirnos. Vamos a hacer esto, pues vamos a hacerlo. Si hay actividades extraoficiales, por decirlo de alguna manera, tiene que haber un corazón de familia, de que estemos entregados el uno al otro, el uno a los otros. ¿Ven? Porque somos la familia de Dios. ¿No lo cantamos así? Porque eso es lo que Dios desea para ti y para mi vida. Amén. Amén. Vamos a Santiago, capítulo 4, ya con esta escritura nos despedimos. Santiago 4. ¿Qué es lo que Dios desea de nuestras vidas? Y este es un mensaje que podemos tener cada domingo, de hablar de algo tan importante. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Y eso es lo que más quiere. Santiago, capítulo 4. Dios quiere que te acerques a Él. Y si apenas te estás acercando, Dios te dice: hey, ¿qué esperas? ¿Qué quieres que pase en tu vida? ¿Qué más puedo hacer para que vengas a mí? Yo quiero tener una relación contigo. Y para los que ya somos discípulos, Dios quiere que crezcamos en esta relación. Amén. Que nos desarrollemos, que nos llenemos de gozo, que crezcamos espiritualmente y que estemos cada vez más cerca de Él. Amén. Amén. Estamos ahí en el capítulo 4, versículo 13. Dice: ahora oigan esto, ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente, y todo orgullo de esa clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Tú que dices: hoy o mañana voy a hacer esto, tengo este plan, tengo aquel plan, ni siquiera sabes qué va a pasar mañana, dice la Biblia. Más bien deberías dedicarte, ¿sabes qué? A hacer la voluntad de Dios. Alguien dijo esta frase: conocer la voluntad de Dios es el más grande de los conocimientos. Hacer la voluntad de Dios es el más grande de los logros. Hermanos, amigos, no hay nada más importante que tú puedas conocer que la voluntad de Dios. No hay nada más grande que tú puedas hacer o lograr en tu vida que lograr hacer la voluntad de Dios. Amén. Hay que vivir en la voluntad de Dios. Muchas gracias.